Cultura teotihuacana. Hacia el siglo IV a.C., algunos grupos agrícolas llegaron al valle de Teotihuacán. No se conoce la procedencia de esos hombres, ni su idioma, pero por la cantidad de decoraciones marinas encontradas, se cree que venían de la zona del Golfo de México. Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o lugar de los dioses. Es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El nombre es también de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce el nombre que se le daba a sus habitantes. El Valle de Teotihuacán se localiza al noreste del Valle de México. Limita al norte con el Cerro Gordo, al este con el Cerro Cuautlacingo, al sur con el Cerro Patlachinque y al oeste con el Gran Lago. Hacia el año 5500 a.C., la región era fértil por estar cerca del lago de Texcoco. Había varios manantiales y de la sierra bajaban corrientes de agua que fueron aprovechadas para la irrigación por medio de canales, lo que impulsó la práctica de la agricultura. En los cerros, los bosques de coníferas aseguraban la explotación de la madera y, además, favorecían la caza que, aunada a la pesca y a la agricultura, influyeron en el desarrollo económico. Aprovecharon la existencia de ricas minas de obsidiana para la fabricación de cuchillos, navajas y puntas de flecha. Teotihuacán se convirtió en un centro ceremonial donde se concentró las riquezas de la región. Era una zona urbana que presentaba excelente planificación. En ella había centros dedicados exclusivamente al culto y a las ceremonias religiosas, zonas habitacionales para los sacerdotes y barrios para los artesanos, según su ocupación. Un amplio espacio dedicado al tianguis y alrededor de la ciudad, chozas para los agricultores. Los teotihuacanos acumularon conocimientos artísticos, matemáticos, astronómicos y de la escritura jeroglífica, entre otros. Los sacerdotes se encargaban del gobierno, de dirigir las obras públicas, el comercio y los ritos religiosos. En cuanto a sus creencias, podemos afirmar que eran politeístas. Sus dioses fueron los que, posteriormente, adoraron algunas de sus culturas de Mesoamérica. Podemos encontrar entre algunas de sus deidades a Quetzalcóatl, dios del viento y el agua que serpentea; Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad; Xalchitlicue, compañera de Tlaloc y señora de las aguas; Huehueteotl, dios del fuego, entre otros. Los dioses eran idolatrados con sacrificios y regalos para poder mantenerlos felices, y así pedirles que ayudaran al pueblo con sus poderes para seguir progresando. Entre sus cosmovisiones, tuvieron en mente crear túneles hacia las pirámides, haciendo referencia a una de sus obsesiones, que era el sacrificio o rituales que proclamaban ciertas creencias, como está el poder político y militar. Los teotihuacanos en Mesoamérica fueron muy sobresalientes en lo que es su arte o artesanía, ya que hicieron ollas, platos, vasos, y lo cual su cerámica eran muy diferentes a las de otras culturas. Además, se hacían también con cristal volcánico, así como con estas herramientas también se pudo crear máscaras, cuchillos utilizados para la caza principalmente, accesorios como orejeras o figuras que representarán su cultura, al igual que la concha, que fue uno de sus símbolos principales. Cabe mencionar que tenían varios palacios dedicados a sus deidades. Uno de ellos fue el Palacio Quetzalcóatl, otro a la diosa del agua, entre otros. Algunas de sus arquitecturas más reconocidas son la Calzada de los Muertos, o Micaotli, constituye el eje norte-sur de la ciudad de Teotihuacán. Actualmente tiene una longitud de aproximadamente 2 kilómetros, aunque las investigaciones en la ciudad dan cuenta de que pudo alcanzar los 3 kilómetros. Este eje comienza en la Plaza de la Luna,
recinto arquitectónico que se localiza frente a la pirámide de la Luna y se prolonga hacia el sur a la Ciudadela, un conjunto arquitectónico situado en las inmediaciones del cauce del río San Juan. La anchura de esta gran vía es de 40 metros y su eje está desviado ligeramente hacia el noreste. La Pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo en toda Mesoamérica, solo detrás de la Gran Pirámide de Cholula. Por sus considerables dimensiones se puede observar a varios kilómetros de distancia. Tiene una altura de 63 metros con una planta casi cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado, por lo que suele compararse con la pirámide de Keops en Giza. El edificio consta de 5 cuerpos troncocónicos superpuestos y una escultura adosada de 3 cuerpos que no alcanzan la altura de la primera plataforma. La Pirámide del Sol se ubica en la banda oriental de la Calzada de los Muertos, prácticamente alineada en forma perpendicular con esta vía. La Pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Durante el siglo XIX también se conoció como Mezcli-Iztacuatl. Su forma final la adquirió después de 7 etapas constructivas. Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 45 metros por lado. Es de tamaño menor que la Pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. Su altura es de 45 metros. Junto a esta pirámide se encontró una estatua llamada Diosa de la Agricultura, que los arqueólogos sitúan en la época tolteca primitiva. La Ciudadela es un conjunto arquitectónico localizado en la banda poniente de la Calzada de los Muertos, al sur del río San Juan. El conjunto forma una gran plaza cuadrangular de aproximadamente 400 metros por lado y fue construido durante la fase Micaotli, entre los años 150 y 250 después de Cristo. El conjunto de la Ciudadela comprende también la pirámide de la Serpiente Emplumada, a la que rodean 13 templos secundarios construidos sobre una plataforma. La Ciudadela se convirtió en el centro político, cultural y económico de la ciudad de Teotihuacán, sitio que había correspondido al conjunto de la Pirámide del Sol hasta entonces. La pirámide de la Serpiente Emplumada se halla a una cierta distancia de las dos grandes pirámides en la Calzada de los Muertos. El Palacio de Quetzalpapalotl es un edificio que fue vivienda de la élite teotihuacana. Más específicamente se ha propuesto que fue la residencia de los principales sacerdotes de Teotihuacán. Este palacio se localiza en el ángulo sureste de la Plaza de la Luna, detrás de la escultura 5 de este conjunto. Para acceder a su interior hay que subir una escalinata custodiada por unos jaguares. Desde la plataforma sobre la que se encuentra el edificio es posible descender al patio central del palacio. Este espacio está rodeado por pórticos que enmarcan los accesos a las cámaras interiores del palacio. Las columnas de piedra están talladas profusamente con representaciones de mariposa y plumas de quetzal, de ahí el nombre del palacio. En el tiempo que estuvo en funciones de esta edificación, los relieves en las columnas fueron policromados. Los muros interiores estuvieron decorados con motivos relacionados con el culto a la divinidad del agua. Una de las subestructuras de este edificio es el patio de los jaguares. Los muros de esta sección están decorados con escenas que representan a jaguares que portan penachos de pluma de quetzal y, frente a ellos, representaciones de caracoles marinos y corazones humanos. Teotihuacán ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros por los toltecas y los mexicas. En la mitología náhuatl postclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los soles de los mexicas. Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichén Itzá y Monte Albán. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán continúan hasta nuestros días y han dado como resultado un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre esta ciudad, de la que, por cierto,
Se desconocen cuestiones tan importantes como su nombre original y la afiliación étnica de sus fundadores. Se sabe, en cambio, que fue un sitio cosmopolita por la presencia documentada de grupos originarios de la costa del Golfo de México o de los valles centrales de Oaxaca.